Quiero invitarle para que nos pueda acompañar a Jeremías capítulo 29, versículos del 10 en adelante. Jeremías 29, versículos del 10 en adelante. Dice la palabra del Señor para que usted pueda leer con nosotros. Recuerde que es importante que nos acerquemos a escudriñar las Escrituras, que permitamos que la palabra del Señor sea inspirando nuestras vidas y nuestros corazones, que mientras la escudriñamos y la escuchamos, el Señor trae bendición a nosotros, fortaleza y también entendimiento en medio de todas las cosas. Leemos la palabra del Señor, Jeremías capítulo 29, versículos del 10 en adelante. Dice así: Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Padre, pedimos que hables a nuestras vidas y corazones de una forma preciosa y sobrenatural. A través de tu palabra, inspíranos, Señor, y permítenos entender los planes y propósitos que tienes para nuestras vidas y corazones. Señor, que sea hoy la oportunidad preciosa para acercarnos a ti y reconocer que tú eres bueno y que tú tienes planes y propósitos preciosos para nuestras vidas y para nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero invitarle para que en sus notas usted pueda tomar este título, Vendréis. Tome este título en sus notas para que podamos reflexionar en la poderosa palabra del Señor en medio de este tiempo y ser inspirados a través de lo que el Señor tiene para nuestras vidas y corazones. El profeta Jeremías, usado e inspirado por el Espíritu Santo, tiene un mensaje puntual para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, a causa de su desobediencia, va a pasar a la esclavitud en Babilonia y, según lo que ha dicho el Señor, serán 70 años los que van a estar como esclavos en aquel territorio, pero durante este momento el Señor también sigue trabajando en medio de esta adversidad. La esclavitud ha sido permitida como una forma también de traer una corrección al pueblo, y es interesante que cuando miramos lo que pasa con el pueblo en Babilonia, el tiempo que viven en la esclavitud, también les permite a ellos unirse como nación, entender mejor el plan de Dios y los propósitos, y de ahí no salen sino a un escenario, digamos, diferente como nación, porque el estar en el exilio permite que ellos valoren mucho lo que ellos son, recojan mucho de su cultura, se preocupen por cuidar sus raíces y no perderlas al mezclarse con otras culturas. Y esto es interesante cómo el Señor usa, y en su plan precioso también, la adversidad es utilizada para beneficio aún de nosotros. Ahí es donde podemos comprender cuando la misma Escritura esboza principios como todas las cosas nos ayudan a bien. Una Algo que uno diría, pero ¿cómo lo malo? Sí, lo malo también y lo bueno. Todas las cosas suman y nos ayudan al bien que el Señor tiene y que Él mismo enumera para su pueblo, porque el profeta Jeremías también recoge, en el verso 11 recoge mucho de lo que Dios tiene. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, el Señor tiene pensamientos de paz para su pueblo y también para nosotros. Y entonces en ese pensamiento, en esa forma que el Señor se expresa, Él hay algo y hay unas expectativas y hay un compromiso también que deben hacer de nosotros. Y eso empieza a desarrollarlo el versículo 12 cuando dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Hay tres acciones que encontramos aquí. La primera es invocaréis o invocar,
que es esa búsqueda, que es ese hablar. Invocar nos habla de entender quién es el que puede ayudarnos y a quién debemos nosotros ir realmente. Y la invocación habla la utilización de nuestra voz como uno de los elementos que determina el invocar. Y está organizado en el entorno de la oración. Entonces comprendemos por el invocar que es ese pedir, que es ese elevar nuestra oración a través de la utilización de nuestra voz. Pero hay un segundo elemento que es en el cual quisiera que usted y yo podamos hoy reflexionar, y es venir o vendréis. La traducción española de la Reina Valera 1960 nos coloca esta palabra vendréis, que originalmente es la palabra halak en el hebreo y que tiene varios significados importantes que usted y yo podemos mirar. Primero, es uno de los verbos que es más comunes en el Antiguo Testamento, aparece más de 1500 veces y en su raíz primaria lo que expresa o la idea que está desarrollando es de movimiento progresivo. Digamos que su significado inicial o básico es caminar o ir, pero se extiende a todos los aspectos de la vida y también de la relación con Dios. Entonces, es interesante que este verbo halak nos habla de eso y que nosotros lo podamos entender y comprender. No simplemente es decir que el vendréis o el presentarse o el ir, sino que connota un compromiso sobre quien está recayendo esto. Entonces, es interesante que este mismo verbo halak también se traduce como caminar, como ir, como venir, y a lo largo de la Biblia lo encontramos en diferentes escenarios y ambos describen siempre un movimiento o una acción que se está desarrollando hacia Dios, no simplemente limitado al desplazamiento físico, como ir al templo, ir a un lugar, ir a un grupo, sino un movimiento que también involucra el deseo que hay en el corazón, la voluntad de ir hacia el Señor, no simplemente la acción de caminar o ir hacia algún lugar, sino indica también este halak, ese acercamiento a Dios como un acto de adoración y también que muestra esa dependencia. Entonces, cuando entendemos que Jeremías está colocando las palabras del Señor y el Señor mismo, que es quien está inspirando a través del Espíritu Santo a Jeremías a escribir. Entonces, escribe esto, entonces me invocaréis y vendréis. Y este vendréis como ese halak, como ese acercarnos a Dios, y está sumado a oraréis a mí. Entonces, aquí nos muestra una conexión interesante de ese movimiento que se debe desarrollar hacia Dios como respuesta al clamor. No es una oración pasiva la que nos está presentando, no es un movimiento pasivo desde la distancia, sino un acercamiento activo a la presencia de Dios. El Señor está esperando de parte de nosotros esa respuesta también. La oración nos acerca a la presencia de Dios, es el elemento que utilizamos para tener ese acercamiento. Entonces aquí el verso 12 nos está mostrando parte de esa respuesta de Dios frente a la situación del exilio que el pueblo está viviendo en Babilonia, y la promesa que hay de parte de Dios es: me invocaréis y vendréis y oraréis. Entonces, es interesante esta progresión que nos está presentando aquí. Dios tiene un plan y lo presenta en el verso 11, donde dice que mis pensamientos, lo que yo tengo para ustedes acerca de vosotros, son de paz y no de mal. Pero en el verso 12 empieza a ser un desarrollo. Primero, el compromiso del pueblo debe ser invocar a Dios, ¿sí? Que es cuando nos habla en el verso 12, dice: y vendréis y me invocaréis. Lo segundo que presenta es
la acción que desarrolla el pueblo de acercarse a Dios, de ir al Señor. Y eso es importante porque implica arrepentirnos, implica un cambio en la dirección, implica abandonar los caminos de Babilonia, que representa aquello que me aleja del Señor, aquello que de pronto no está bien delante de Dios, y entonces hay un desarrollo de abandonar esos caminos para caminar hacia el Señor, hacia su presencia. Entonces aquí nos está presentando un desarrollo puntual que es lo que el Señor espera que nosotros hagamos. Hay un cambio en nosotros que tiene que mostrarse. Cuando el Señor te despierta, cuando se acerca a ti, cuando consuela nuestras vidas, entonces ese despertar de nosotros debe estar acompañado de una acción de acercarnos al Señor, de venir a estar con Él, de andar en sus caminos, de transitar en medio de ellos. Entonces el movimiento no simplemente es andar y trasegar, sino está caracterizado por un conocimiento y un compromiso puntual. Aquí hay algo que está pasando y que no podemos obviar, y es que el pueblo de Israel está en el exilio en Babilonia. Pero el Señor mismo da una promesa de despertarlos, muestra su plan, que sus pensamientos no son de mal para el pueblo, sino son de bien. Y en esa realidad muestra la promesa, es que podrán venir otra vez, venir a acercarse al Señor. Entonces, la realidad del exilio que están viviendo es que están lejos de Jerusalén. Pero Dios mismo, en su promesa divina, es el que propone un encuentro. Están en realidad separados, no pueden ir al templo a adorar. Pero aquí el Señor presenta la oración personal como ese camino para no permanecer separados de Dios. Están en tierra extranjera como exiliados. Pero Dios muestra que no solo está supeditado a un lugar, sino que el mismo Señor está dispuesto a escucharles donde quiera que estén. Y esto es importante. Dejar Babilonia es apartarnos del pecado, de la idolatría, apartarnos de aquello que nos aleja del Señor. Y el Señor espera ese compromiso no solo, y esto es interesante, porque estando en Babilonia el Señor quiere que se alejen, que se aparten del pecado, que se aparten de la idolatría, de las prácticas que los están rodeando y permanezcan en un arrepentimiento genuino y que caminen según el plan de Dios aún estando en el exilio. Eso es lo que el Señor está esperando de ti y también de mí. El Señor espera que juntos podamos, aún en medio de las situaciones que nos rodea, aún en medio de las situaciones tal vez pecaminosas que estamos, porque estamos en un mundo que no honra plenamente al Señor, pero el Señor espera que nosotros permanezcamos firmes al no ir a donde va el pecado, al no seguir las prácticas de idolatría que otros tienen, sino que nos mantengamos en el plan con un arrepentimiento genuino. Entonces hay un cambio de dirección que se está esperando de nuestras vidas. No se puede venir a Dios mientras se camina en dirección contraria. Y aquí nos habla de una identidad que debe ser y debe estar en nosotros. No podemos decir que amamos la vida si nuestras decisiones muestran que amamos lo malo, la muerte. Entonces, aquí hay una ruptura que debe haber en nosotros. Si somos de Cristo, hablamos, vivimos y propendemos por lo que es Cristo. Si no, estamos contra Cristo. De una misma fuente no pueden salir dos, ni agua dulce y al tiempo y agua amarga. O sale agua dulce o sale agua amarga. Y eso es lo que el Señor está invitando a través del profeta Jeremías a todos y cada uno de nosotros. Primero, quiero recordarlo, dice
entonces me invocaréis y vendréis. Y ese vendréis habla de ese halak, ese compromiso de transformación, de acercarnos al Señor, de tener un cambio en la dirección de la forma en la que estamos haciendo las cosas, de entender que no podemos tener una doble vida, que no podemos actuar camaleónicamente como otros lo hacen. Nos disfrazamos de cristianos cuando nos conviene y cuando no, nos disfrazamos de otros. No, el Señor nos invita a ser uno mismo en todos los lugares, a actuar en integridad, a ser fieles con el Señor. La oración no es un evento. La oración no es solo cuando me piden orar, sino se espera de nosotros un movimiento. La oración no es un acto estático, es un movimiento. Clamar es el inicio del movimiento, levantar nuestra voz delante de Dios. Pero no basta solo con levantar nuestra voz, sino se necesita que nosotros caminemos, tengamos un movimiento continuo hacia Dios, que continuamente estemos yendo al trono de la gracia de Dios y llenándonos de esa gracia preciosa que transforma nuestras vidas y nuestros corazones. Podemos hacer una oración de lejos sin conocer al Señor y no ser transformados, o podemos tener en nosotros un halaj, acercarnos al Señor. Deje el impío su pecado, deje el malo su maldad. Es la invitación que encontramos a lo largo de la Escritura. Cambia esa vida, deja eso que eras antes y abraza lo que eres ahora en Dios. Ahora que el Señor reina en tu vida y en tu corazón, hay un cambio y una transformación. No vuelvas otra vez por el camino que es equivocado. No abras otra vez puertas a lo que no es. Comprometámonos con el cambio y con la transformación. Dios tiene un plan y eso nos muestra la iniciativa divina. El pueblo clama y eso muestra la respuesta humana a la iniciativa que viene de parte de Dios. ¿Cuál es la respuesta que están haciendo en nosotros? Y entonces la respuesta no solo es una respuesta pasiva de entender que necesito de Dios, sino es un compromiso que me lleva al movimiento. ¿Tú estás comprometido con el Señor? Si estás comprometido con el Señor, te acercas a Él y entregas lo que no te corresponde, entregas eso que ha marcado tu vida, entrégalo al Señor y camina en la transformación, en lo que Dios ha propuesto para tu vida. Eso nos habla este vendréis, este venir. Nos habla de identificarnos como personas, como dice Enoc caminó. Caminó es el mismo halaj. ¿Y qué pasó con Enoc cuando caminó con Dios? Dice que a Dios le encantó tanto que dijo, no me lo traigo, venga. No tienes que pasar por eso. Dice, Dios mismo es quien se lleva a Enoc por su caminar, por su acercarse a Dios. Entre más nos acercamos al Señor, más en nosotros hay transformación, más nos llenamos de Él y menos de otras cosas. Eso es lo que va a definir nuestra vida espiritual. El mundo nos dice, no hay que estar ni tan lejos de la luz, ni tan lejos de la vela, ni tan cerca, porque de pronto tan lejos no lo alumbra, y si está tan cerca de pronto se quema. Ese es un pensamiento del mundo. Pero en la vida cristiana, Dios espera que estés cerca, que te llenes de Él. Que la gracia de Dios sea descendida todo el tiempo y todo momento. Hoy acércate al Señor. No permitas que las situaciones que estás viviendo te alejen del corazón del Señor. Responde al despertar que Dios ha puesto en tu vida. Comprométete con el despertar, porque si no después te vas a enfriar. Y entonces cuando te enfríes, va a ser más difícil volver a apasionarse. No que no se pueda, sí se puede, pero es más difícil. Si Dios ha despertado tu vida a lo espiritual,
Funda tu vida en la roca que es Cristo. Funda tu vida en el Señor. Acércate a Él a través de la oración. Permite que el Señor te transforme, te libere a través de su palabra. Permite que eso empiece a desarrollar en ti el plan y el propósito que Dios tiene. Venir a Dios en la oración nos lleva a no orar desde la distancia. Orar desde la distancia quiere decir no me comprometo. Ay, así estoy bien. No, comprométete, ve más. Acércate con la intención. No es el ritual lo que hace o lo que define tu crecimiento en la oración. Es la búsqueda del Señor. El entender que la oración es ese canal de comunicación, que la palabra es el alimento que necesitas, que el estar en comunidad, en comunión, el orar los unos por los otros nos fortalece y nos ayuda, que el hablar de nuestra fe, el compartir de lo que Dios ha hecho en nosotros, bendice también a otros. Venir, estar en oración es abandonar el camino equivocado, porque muchas veces nuestras oraciones a veces no son oraciones, no son comunión con Dios. Pero aquí la oración implica dejar el pecado, estar dispuesto a confesar lo que hicimos y apartarnos del mal, porque la paga, si no nos apartamos, es la muerte. Pero si nos alejamos de eso y tomamos los correctivos, entonces estamos por el camino. Caminar hacia Dios, movernos hacia Dios. La oración es movimiento, la oración es crecimiento, la oración es comunión con el Señor. No solo son momentos los que el Señor espera que tú y yo tengamos con Él, sino Él espera una vida de comunión. El Señor está esperando diariamente que tengamos esa comunión con Él, no solo de forma ocasional, cuando necesito, cuando estoy pasando por la adversidad, sino que tengamos una obediencia diaria, un momento precioso para orar. Alejarse de Dios es el camino equivocado y es lo que el enemigo quiere que tú hagas. La respuesta que Dios espera es un movimiento, es venir a Él. Acércate a Él. El salmista nos invita, dice, venid, dice el Señor a través del salmista, vengan y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren, ¿cómo qué son? Serán rojos, serán negros oscuros, vendrán a ser como blanca lana. Pero ven, estemos a cuentas. No permitamos que se construya entre nosotros muros que nos dividan con el Señor, pensamientos erróneos y equivocados que nos dividan con nuestros hermanos, sino al contrario, acerquémonos al trono de la gracia, vengamos en amistad con Él y recibamos de parte de Él lo que Él tiene para nuestras vidas y corazones. Hay un propósito precioso que el Señor está desarrollando. El movimiento de oración, ven. Cambia de dirección, ibas por el camino equivocado, ven ahora por el camino, por la senda que el Señor ha puesto. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No, recuerda, no puedes venir a Dios. ¿Por qué? ¿Qué te impide venir a Él? Porque caminas en la dirección contraria a sus principios, porque camino en la dirección contraria a los principios que Él ha establecido. Porque los valores en mí están tal vez cambiados, pero si mis valores están caminando al propósito, entonces puedo venir, acércate a Él, quita eso, ven al Señor. El ciego Bartimeo, cuando Jesús va pasando por Jericó, levanta su voz y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Invocación, clamor. Tú y yo también lo hemos hecho. Cuando hemos estado en las situaciones difíciles, hemos levantado nuestra voz y hemos dicho, Señor, ten misericordia, ayúdame. Y el Señor se ha acercado a ti y te ha despertado. Pero eso requiere un compromiso. Jesús le dice
A un hombre que sana le dice: vete y no peques más para que no te venga algo peor de lo que ha pasado en tu vida. Y eso es un llamado de atención para nosotros. Ven, acércate al Señor. El Señor va a liberarte, te está liberando, te ha liberado, pero no vuelvas atrás. No vuelvas a eso. Sino al contrario, honremos y bendigamos al Señor, porque es Él el que hace en nosotros las cosas nuevas, es Él el que nos transforma. El Señor nos da esa esperanza. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, yo os oiré. Acércate al Señor, ven en movimiento, empieza a hacer de la oración un movimiento, no algo estático, sino mientras mientras caminas por las calles, mientras vas a tu trabajo, mientras regresas, haz de la oración un movimiento. Haz de la oración una cita constante con tu Señor, un canal de comunicación que está abierto 24 horas, 7 días, todo el tiempo está abierto. Tu Padre que quiere encontrarse contigo, quiere mostrarte los propósitos que Él tiene. Es la oportunidad de que nos acerquemos al Señor, de que entendamos que es Él el que quiere fortalecer nuestras vidas y nuestros corazones. Y si nos acercamos a Él, los que se acercan a Él jamás serán rechazados. Los que se acercan a Él podrán escuchar su voz y aprender de Él. Vendréis. ¿Estás dispuesto a ir? Ay, pero es que de pronto me lleno y me pasa. No, así estoy bien. No te conformes, acércate más al Señor. No tengas miedo. El Señor te puede sostener, el Señor puede abrir puertas preciosas, puede cambiar los ambientes, puede mover las cosas a su favor. Ven a Él. Camina hacia Dios. Cada paso que das hacia Dios es un paso que te aleja de aquello que te ha hecho esclavo. Cada paso que das hacia Dios, cada vez que te conectas, que oras, cada vez que buscas del Señor, estás diciéndole al pecado: no. Yo le pertenezco al Señor. Padre, aquí estamos. Señor, hoy nos recuerdas el compromiso que debe haber en nosotros de ir hacia ti. Perdónanos por nuestra ambivalencia, porque hemos querido servirte, pero también no perder cosas que tenemos. Queremos servirte, pero no dejar atrás los ídolos. Queremos servirte, pero no dejar atrás prácticas que han dañado nuestra fe. Pero hoy te pido, Señor, que nos ayudes. Espíritu Santo, libera nuestra mente, libera nuestro corazón. Señor, de falacias, de equivocaciones, de pensamientos que no tienen un asidero en la verdad que eres tú, Señor, sino en interpretaciones erróneas que hemos hecho de la palabra. Padre, pedimos que nos ayudes, nos fortalezcas, quebranta en nosotros todo aquello que no te agrada. Haz de nosotros hombres, mujeres que te honren, personas que se acercan a ti en humildad y que son transformados por tu gracia. Señor, ya has empezado a trabajar en nosotros, nos has despertado, no queremos volver atrás, no queremos que se apague el fuego que has encendido en nosotros, sino responsablemente queremos tener nuestras lámparas encendidas y nuestro aceite provisto a la espera de que tú vengas y regreses por nosotros y nos encuentres, Señor, listos y dispuestos, preparados para el encuentro. Señor, gracias por lo que has hecho. Gracias por liberar nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias, Señor, por fortalecernos. Te bendecimos a ti, te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
vendréis. Venir y acercarnos al Señor, al trono de su gracia. Acércate, da pasos, acércate al Señor. Él te va a limpiar, nos va a limpiar. Aléjate de las malas prácticas que dañan tu fe y enfrían tu vida. Que el Señor te bendiga, gracias por acompañarnos. El Señor le fortalezca y hasta nuestro siguiente encuentro. Será un gusto poder compartir con todos y cada uno de ustedes. Que el Señor guarde siempre y fortalezca siempre su vida y su corazón, y que en medio de todas las cosas Él sea quien nos saque en victoria y en bendición. Bendiciones a todos.